dirigir, déjate pastorear, déjate formar por la autoridad que Dios ha puesto. Aleluya, para que seas partícipe de la gloria que ha de desatarse en este lugar. Santo, santo seréis, porque santo soy yo. Y eso es lo que Él quiere, que su pueblo sea un pueblo diferente. De la serpiente, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No digáis en sus corazones que son hijos de Abraham, porque la obediencia a Dios se refleja, se revela cuando tú estás dispuesto a agradarle, no agradar al pastor, no agradar a la pastora, no agradar a los líderes de la iglesia, a la misión, no, porque nadie puede someterse al hombre que Dios ha establecido en la tierra si antes no se somete primero a Él para poder. Si hay otra alternativa para salvar a la raza humana, pero cuando Jesús recuerda la visión del Padre, le dice al Padre: no se haga como yo quiero, sino como tú lo has determinado. Gloria a Jesús. Dios bendiga al pueblo del Señor en esta noche, amén. ¿Cuántos están en victoria? Saludo de manera especial también a las visitas, las almas que están aquí presentes, a los hermanos que vienen de diferentes lugares, amén. Al pueblo del Señor, estamos gozosos, contentos de poder estar aquí en esta casa, amén. Por el Señor, ubíquese rapidito, quiero aprovechar, sé que hay una presentación. Libro de Mateo, capítulo número 3, y vamos a leer el versículo número 13 en adelante. Aleluya, usted puede buscar con la mano y con la boca puede alabar, bendecir el nombre poderoso de nuestro Dios. Usted puede decir gloria a Dios, puede decir aleluya, mientras usted busca la cita bíblica. Libro de Mateo, capítulo número 3, versículo número 13 en adelante. Gloria al Señor. ¿Cuántos están ubicados allí? ¿Estamos listos? Leemos la poderosa palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Diga amén fuerte. Amén. Aleluya. Dice la palabra: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, te damos gracias por esta tu poderosa y bendita palabra, la cual la inspiraste a los hombres mediante tu Santo Espíritu. Una vez más te ha placido, Señor, permitirme enseñarla. Oh Dios de gloria, ruego a ti una vez más para que a través de la misma, a través de ella, Señor, podamos en esta noche ser formados, perfeccionados, instruidos. Oh Dios del cielo, nuestros sentidos espirituales sean, Señor, despertados por tu misma palabra. Tu palabra es el martillo, tu palabra es el espejo, tu palabra, Señor, es el agua que nos limpia. Ayúdame en esta hora a predicarla con poder, con denuedo, con sabiduría, con el rema de la misma, Padre, para que tu nombre sea una vez más glorificado en cada uno de nosotros. Rompe toda cadena y atadura, liberta al cautivo, trae sanidad a los enfermos, Señor amado. Dios, restaura, Padre mío, al caído.
Trae fuerzas, Dios, a aquel que las necesita en esta bendita noche. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tome su lugar. Alabado sea el Señor. Quiero ser muy puntual porque sé que hay un festejo y hay una presentación. Por favor, no se distraiga. Gloria al Señor. Quiero predicar bajo el tema sométete. Otros dicen gloria a Dios. Dile al que tienes a tu lado, sométete. Gloria al Señor. Aleluya. No puede existir un personaje que haya sido y sea para nosotros, para toda la raza humana, un ejemplo de sometimiento al Padre. Un ejemplo de sometimiento al Dios que lo había enviado a la tierra con un propósito específico. Y ese personaje se llama Jesús. Jesús entiende el propósito original del Padre, para que el Padre lo había enviado a la tierra. Era un propósito específico, era un propósito divino, era la visión del Padre de las luces, la visión del reino, un plan de rescate, una alternativa de esperanza para la raza humana, que nos encontramos sin esperanza, desesperanzados. Y a través de la visión perfecta del reino, del Padre de las luces, en su infinita bondad, amor y misericordia, envió a su Hijo para que comprara a un pueblo, y para que ese pueblo fuese comprado no a cualquier precio. No lo iba a comprar con plata, ni con oro, ni con diamantes. Tenía que ser comprado a precio de sangre, con su propia vida. Por eso, cuando Jesús, siendo el unigénito, el único, el Hijo del Dios viviente, y entiende la visión del Padre de las luces, entonces está dispuesto a despojarse de sí mismo. Se despojó de sí mismo, siendo igual a Dios. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta los sumos, llegando a la tierra, siendo humano, engendrado a través del Espíritu de Dios en el vientre de una mujer virgen llamada María. Nació en un pesebre, fue llevado a una ciudad llamada Nazaret y ahí fue criado. A sus 30 años cumplido, entiende el propósito, sabe cuál es el propósito. Él no viene a la tierra a hacer su voluntad. Jesús dijo: yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Alabado sea el Dios de poder. Por eso Él entiende que hay una perspectiva divina, que hay algo más allá de la voluntad humana, y está dispuesto a someterse por encima de sus padres, por encima de sus hermanos, por encima del profeta que él se encontraba en el desierto. El gran hombre profeta era la voz, conocido como Juan el Bautista. Juan el Bautista había nacido 6 meses antes de Jesús. Además era su primo biológico. Juan el Bautista, la Biblia dice que fue grande, que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista no era cualquiera, era un profeta, era una voz, era una palabra, era el hombre de Dios. Se encontraba bautizando en agua para arrepentimientos de pecado en el río Jordán. Juan decía: yo no soy el Cristo, vendrá uno después de mí, pero el cual es antes de mí, porque era primero que yo, del cual no yo soy digno de desatar la correa de su calzado, porque él es más poderoso. Yo la verdad lo bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento de pecado, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y daba testimonio de que él era
Siento poder de Dios en esta noche, aleluya. Levanta la mano y adóralo. Mi alma lo alaba en esta hora. Juan el Bautista dio testimonio en el río Jordán. Jesús cumplió sus 30 años. Se acercó al río Jordán. El Padre lo había establecido de esa manera, que Él fuese bautizado para que fuese de ejemplo para nosotros, en un acto de obediencia, en un acto de sometimiento. Jesús se dirige al río Jordán. Se encuentra el Juan el Bautista, un hombre raro, un hombre cavernícola, vestido de pelo de camello. Para muchos era un hombre extraño, raro, pero Juan tenía una palabra poderosa, una palabra confrontativa que confrontaba el pecado de las multitudes. A su bautismo venían los religiosos, venían las familias de Jerusalén, las aldeas, aleluya, a los alrededores venían las multitudes a escuchar. Y Juan decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar la senda torcida. Oh hijo de la serpiente, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No digáis en sus corazones que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas propias piedras. Más bien hacer frutos dignos de arrepentimiento de pecado, porque el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Era una palabra fuerte, era una palabra dura, era una palabra que confrontaba la realidad del ser humano, a la realidad que vivía. Y la gente decía: Juan, entonces ¿qué haremos? Y Juan les decía: no le robes más a tu prójimo de lo que tengas que cobrarle. Dale tu capa al necesitado, dale de comer al hambriento, dando a entender que el verdadero evangelio, el verdadero amor de Dios se revela a través de una vida digna, en la vida que tú llevas en la tierra, mostrando el amor, mostrando la misericordia, mostrando la esperanza. Y ahí era la plataforma perfecta para que se revelase el Cordero de Dios. Jesús llega a donde Juan, están las multitudes, y Jesús le dice a Juan: aquí estoy dispuesto para ser bautizado por ti. Pero me cautiva la respuesta de Juan el Bautista. Versículo número 14, capítulo 3 de Mateo. Juan se le oponía, es decir, Juan empezó a estorbarle a Jesús, porque Juan entendía que Jesús era el Cristo, era el enviado, era el Hijo de Dios, era el Todopoderoso, era el Santo. Juan reconocía que él bautizaba en agua, pero que Jesús venía a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el Señor. Las palabras dichas de Jesús a Juan el Bautista, cuando Jesús le dice: no, Juan, déjame cumplir, porque el Padre lo ha determinado que se haga de esta manera. Es que aunque tú tengas la razón, Jesús entendía que Juan el Bautista estaba hablando y diciendo una verdad absoluta, porque aleluya, Jesús sabía de que Juan era el profeta. Pero aunque aleluya, Juan era el profeta, Juan tenía que entender que por encima de la palabra profética, por encima de que él fuese el profeta, por encima de que él fuese el primo biológico de Jesús, por encima de su pensamiento, por encima de su razonamiento humano, tenía que hacerse lo que el Padre había determinado que se hiciese. Y lo que el Padre había determinado era que Jesús fuese bautizado por Juan el Bautista. Por eso Jesús le dice a Juan: no, Juan, déjame obedecer, deja cumplir, deja que cumpla toda justicia, que haga lo que el Padre me envió a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está dispuesto a someterse a la voluntad perfecta del Padre por encima de lo que lo rodea. Y eso es lo que Dios está necesitando en este último tiempo, que alguien esté dispuesto a someterse a su perfecta voluntad, que alguien esté dispuesto a agradarlo a Él, que alguien esté dispuesto a agradarle por encima de su familia, por encima de sus propios deseos, por encima de sus propios, aleluya, pensamientos humanos. Dios está necesitando en este lugar a alguien que entienda que aquí
A su nombre. A su nombre. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que decirle a nuestra mamá, a nuestros padres, a nuestros hermanos: déjame someterme a Dios. Déjame obedecer. Juan se le oponía. Y cuando tú hablas de que se le oponía, está hablando de que le estaba estorbando para que no se sometiera al Padre, a lo que el Padre había determinado que se tenía que hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Someterse a Dios nos va a costar. Someternos a Dios, a su voluntad perfecta, nos va a costar. Ningún ser humano ha podido agradar a Dios, aleluya, si antes no está dispuesto a sufrir, si antes no está dispuesto a amarlo. Para poder someterse a Dios se necesita conocerlo, se necesita amarlo. Alabado sea el Señor. Los hombres que lograron someterse a la voluntad perfecta de Dios, primero tuvieron que conocer realmente quién era Dios, porque cuando tú lo amas, cuando tú te sometes a Él, aleluya, tú lo primero que necesitas es amarlo, conocerlo, y después lo vas a agradar. Alabado sea el Señor. Dios quiere que hagamos su perfecta voluntad en esta tierra. Lo que Él necesita es que tengamos un corazón dispuesto para someternos a su perfecta voluntad en nuestra vida. Jesús entendió cuál era la perfecta voluntad del Padre. Entendió que Él no venía a hacer su propia voluntad. Por eso, aunque le costó, estando en el Getsemaní, en la agonía más grande de la historia de su vida, cuando su sudor eran gotas de sangre, por primera vez siente el martirio de la muerte. Le dice al Padre por primera vez: si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, que yo no vaya a la cruz. Si es posible, si hay algo, otra estrategia, si hay otra alternativa para salvar a la raza humana. Pero cuando Jesús recuerda la visión del Padre, le dice al Padre: no se haga como yo quiero, sino como tú lo has determinado. Aunque me cueste molestia, aunque me cueste dolor, aunque me cueste la vida, voy a hacer tu voluntad perfecta. Alabado sea su poderoso nombre en esta noche. Dile al que tienes al lado: sométete. Sométete. Necesitamos someternos a Dios, porque la obediencia va a traer 3 resultados poderosos a nuestras vidas. Hay cosas que tú no las vas a poder alcanzar ni orando, escucha, ni ayunando, ni trayendo grandes ofrendas para Dios. Hay cosas que tú no las vas a poder ver si no es a través de la obediencia, del sometimiento a Dios. ¿Sabes qué le dijo Dios a Israel a través del profeta? Yo me agrado más de la obediencia que de los muchos sacrificios. Porque a veces hacemos tantos sacrificios para que Dios haga algo a favor de nuestra vida, para obtener la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, para ver algunos resultados en el caminar con el Señor. Pero no es de la manera correcta que lo estamos haciendo, porque Dios demanda de nosotros obediencia. Dios demanda de nosotros sometimiento a Él. Dios demanda de nosotros, aleluya, que estemos dispuestos a doblegarnos, a rendirnos por completo a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que Él quiere. Él quiere ejercer gobierno sobre nuestras vidas. Dios quiere y necesita ejercer gobierno sobre nuestras vidas. Que Él sea el que gobierne toda tu vida, todo tu ser. Alabado sea el Señor. Y para que eso ocurra, necesita que tú estés dispuesto a someterte a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
La obediencia a Dios se refleja, se revela cuando tú estás dispuesto a agradarle, no agradar al pastor, no agradar a la pastora, no agradar a los líderes de la iglesia, la misión, no, porque nadie puede someterse al hombre que Dios ha establecido en la tierra si antes no se somete primero a él. Para poder someterse a un hombre, la autoridad espiritual que Dios ha colocado para que tú seas instruido, para que tú seas enseñado, para que tú seas direccionado, para que tú seas preparado, para que tú seas aconsejado, primero necesitas someterte al pastor de los pastores. Alabado sea el Todopoderoso. A su nombre, a su nombre. Por eso cuando yo veo esos creyentes o esas personas que les cuesta todavía sentarse en una silla y estar dispuestos a ser enseñados, instruidos, corregidos por el hombre, por la mujer que Dios ha puesto, aleluya, en el liderazgo, en el pastorado, y son personas que se molestan y andan brincando de una iglesia a otra, y me voy para aquí, me voy para allá, como si esto fuera una cadena de restaurante donde tú vas a recibir la comida que tú quieres. No es así, de esa manera. Dios estableció líderes, pastores, hay reglas, hay estándares de Dios en la tierra, porque tiene que haber un orden, aleluya, y para esto se necesita que uno entienda que es a través de la obediencia, del sometimiento, alabado sea el Señor, donde las bendiciones de Dios se van a manifestar en nuestra vida, donde el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida, donde vamos a ser llenos de su gloria, llenos de su poder, donde los cielos se abrirán, donde vamos a ser, aleluya, personas, alabado sea el Señor, de ejemplo, referentes a la gente que está ya perdida allá afuera en el mundo. El único que no se puede someter a Dios es aquella persona que está liada con el diablo. ¿Por qué? Porque el único ser que no pudo entender qué sometimiento fue él, fue Satanás. Levanta la mano y adora al Padre. El único ejemplo de rebeldía, de rebelión, fue él hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando yo te estoy hablando de sometimiento a Dios, me refiero a estar dispuesto a obedecer, aunque te cueste, aunque te duela. Es decir, que si Dios te dice, suelta ese sentimiento que no viene de parte mía, y te cuesta soltarlo, pero tú quieres a la hermanita que es alta, Dios te quiere entregar la bajita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú quieres al hermano que es delgado, tiene su... y Dios te quiere entregar al barrigoncito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es ahí donde nos cuesta doblegar nuestros deseos, nos cuesta doblegar nuestro orgullo, nos cuesta someternos. ¿Sabe por qué? Porque esta carne siempre se revela a la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es una batalla constante que tenemos, y es una lucha que estamos librando interna, es una batalla. Por eso es que tenemos que estar doblegándola, sometiéndola, porque la carne siempre nos quiere sacar del propósito de Dios, nos quiere entretener mientras estamos en este sistema terrenal. La carne, el ojo, la vanagloria de la vida, los deseos que se mueven, alabado sea el Señor. Por eso el apóstol dijo, no améis al mundo ni las cosas que están
estén en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Para tú poder agradar al Padre tienes que amarlo. Por eso Pablo dijo: el que ama, el que tiene el verdadero amor hacia el Padre, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pero necesitas amar a Dios para poder soportarlo todo, para poder creerlo todo, para poder esperar su voluntad perfecta en tu vida. A su nombre, a su nombre. Antes hacíamos lo que queríamos, íbamos y veníamos, y nadie nos decía nada. Éramos hijos de la rebelión, éramos descendientes de Adán, de la naturaleza caída. Pero ahora en Cristo hemos resucitado, hemos muerto juntamente con Él, y estamos dispuestos a ir a morir a la cruz del Calvario y ser crucificados, crucificar nuestros deseos, crucificar nuestras pasiones, crucificar nuestra voluntad, y estar dispuestos a morir para que Cristo viva. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que tenía antes como ganancia, para mí ha venido a ser basura para ganar a aquel que me ha llamado. Alguien que alabe a Dios en esta hora. La carne nos pide deseos, placeres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi alma alaba al Cordero. Por eso en este último tiempo, lo único que nos va a hacer a nosotros ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida es el sometimiento a Dios, es la obediencia a su palabra, someternos a Él, querer agradarle a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es lo único. Usted no ve cómo anda la gente por ahí haciendo y deshaciendo. Gente que se dice ser cristiana, gente que se dice ser evangélica, gente que se dice ser hija de Dios. Ellos andan en su mundo, ellos andan en su vida, ellos viven el evangelio a su manera, según sus pensamientos, su perspectiva. Pero es un evangelio diferente. Es un evangelio que usted lo ve, aleluya, cómo lo viven, y usted puede entender que no es el mismo, porque hay uno solo, verdadero. Y ese verdadero habla de guardar la palabra viva, la palabra fiel, la palabra verdadera, la palabra que nunca ha dejado de ser. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aunque otros han querido traer una palabra nueva, un mensaje distinto, un mensaje diferente, un mensaje acomodado a sus propios deseos. Aleluya, alabado sea el Señor. Pero siempre Dios ha levantado en todos los tiempos a hombres y a mujeres que hablen la verdadera palabra, la palabra que direcciona, la palabra que confronta el pecado, la palabra que habla de la santidad de Dios. Aleluya. La iglesia se ha ido deformando según los tiempos por muchos predicadores, por mucha gente que se ha desviado, se ha torcido, trayendo un evangelio diferente. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas: si alguien viene a predicarles otro evangelio distinto, aunque sea un ángel de Dios, un ángel de donde sea maldito, sea anatema, porque hay uno solo. El verdadero evangelio es el que te habla de que sin santidad no verás al Señor, sin guardarte para Dios no podrás ver su rostro, sin paz y sin santidad. Usted no ve que la palabra de Dios revela, aleluya, los atributos de Dios. La Biblia no dice que Dios es bueno. La Biblia no dice que Él es poderoso. La Biblia no dice que Él es, aleluya, bondadoso. La Biblia dice que Él es santo seréis, porque santo soy yo. Y eso es lo que Él quiere, que su pueblo sea un pueblo diferente, un pueblo apartado, distinto del pecado,
un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra. Dios está buscando, aleluya, en estos últimos tiempos, que su pueblo voltee la mirada hacia Él, se paren en los caminos y pregunte por las sendas antiguas, por la senda del principio, para que el poder, la gloria, la manifestación de Dios vuelva a revelarse en la tierra. Se necesita someterse al Dios de poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dile otra vez al que tienes a tu lado: sométete. Dile: sométete. Dile la verdad: sométete. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba al Cordero. Por eso cuando tú vas allá a comprar ropita y de pronto ves una faldita más cortica, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Los caballeros van por allí: ya estoy cansado de estar usando estas camisas más largas, ya estoy cansado de estar usando estos pantalones clásicos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es una lucha, es una batalla con lo que vemos, lo que entra por nuestros ojos. Y nosotras las mujeres, la vanidad, la carne nos pide. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es una batalla que estamos librando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando alguien te dice: te estás bien, te estás envejeciendo, te ves anciana, no te echas ninguna pinturita, no usas arete, súbete esa falda que está muy larga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando te dice: ¿por qué no te pintas el pelo, que se te ven las canas? Échate un color rojito, échate un color suavecito por ahí. Alabado sea el Señor. Pero cuando alguien entiende quién es el Dios que lo llamó, quién es el Dios que lo limpió, que lo rescató de la podredumbre, que te dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados, alguien tiene que saber que ese Dios, aleluya, es un Dios fiel, y que nada en esta tierra quedará por el suelo. Alabado sea el Señor, que ese es un Dios que recompensa, y la recompensa más grande que tiene toda persona que se guarda para Dios en la tierra es un día estar en su morada celestial, en su morada eterna, cuando Él te diga: ven siervo fiel, ven sierva fiel, al gozo de tu Señor has peleado, has ganado la batalla, buen siervo fiel, entra al gozo. Alábalo, 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 alábalo. Pero quiero avanzar en esta hora. Primer resultado, versículo número 16, capítulo número 3 de Mateo, ahí donde leímos. Primer resultado de la obediencia perfecta al Padre: cuando nos sometemos al Dios de poder, cuando sometemos nuestra voluntad humana. Versículo número 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Es decir, los cielos estaban cerrados, los cielos de los cielos de los cielos, los tres cielos estaban cerrados. No había palabra de Dios, no había voz de Dios, no había revelación de Dios. Pero cuando Jesús es bautizado y sube luego del agua, entonces los tres cielos fueron abiertos. El Padre abrió los cielos estaban cerrados. ¿Sabía usted que hay gente que está tratando de caminar con los cielos abiertos, pero tiene una vida caminando con los cielos cerrados? Aleluya, la bendición está escasa, la bendición está detenida. La gente trata de buscar la bendición, trata de buscar la prosperidad, pero no tienen una vida sometida a Dios. El único resultado para que los cielos sean abiertos es sometiéndonos al Padre, a la voluntad perfecta del Padre. Cuando tú te sometes, entonces los cielos serán abiertos para ti, serán abiertos para tu casa, serán abiertos para el ministerio, serán abiertos. La gracia de Dios irá contigo a donde tú vayas, y todo lo que tú hagas y lo que tú emprendas va a ser prosperado. Alabado sea el Señor. Eso lo vivió Pedro cuando había durado toda la noche pescando, tratando de pescar, y nada había pescado. Jesús
se le apareció en la mañana y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Y Pedro le dijo: Señor, toda la noche estoy pescando y nada de pescado. Y entonces Pedro dijo: en tu palabra. Cuando Jesús le dijo: boga mar adentro, echa la red, Pedro le dijo: en tu palabra echaré la red. La Biblia dice que echó las redes y las redes se rompían de la gran cantidad de peces, gran bonanza de peces. ¿Sabes por qué? Porque se sometió, porque obedeció a la palabra de Jesús. Cuando tú te sometes, cuando tú obedeces, las bendiciones te alcanzarán. Tú no tendrás que estar buscando las bendiciones. Todo lo que tú emprendas, tu negocio, tu empresa va a ser prosperado. Aleluya. Donde tú vayas, tú vas a ver el poder de Dios manifestado en la finanza. Las bendiciones correrán detrás de ti porque estás obedeciendo. Hay mucha gente que quiere ver la bendición de Dios, la prosperidad de Jehová, pero está desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo a Dios con los diezmos, desobedeciendo a Dios en la economía, en la mayordomía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo Dios te va a bendecir? Levanta la mano y adora al Padre. Voy a seguir avanzando porque el tiempo avanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Primer resultado: los cielos serán abiertos. Segundo resultado: y aquí vio al Espíritu de Dios, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Segundo resultado: el Espíritu de Dios descenderá sobre nuestras vidas, descenderá sobre ti y descenderá de una manera pública. Se hará notorio. La gente que te rodea va a entender que algo poderoso se ha manifestado en tu vida. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús de una manera pública en el río Jordán. Lo vieron las familias, lo vieron los religiosos, lo vio Juan el Bautista. El Espíritu de Dios descendió y posó sobre él de manera visible. El Espíritu Santo vendrá sobre ti de manera visible. Aleluya. Y serás lleno de poder. Jesús dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigo, y esta señal seguirán a los que creen en mi nombre. Alabado sea el Señor. El Espíritu de Dios descenderá, serás lleno. ¿Usted por qué cree que en las iglesias son pocos los hermanos que han experimentado la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque les hace falta sometimiento en sus vidas. Porque hay un área en sus vidas que todavía no se le han sometido a Dios. En algunos es el carácter, el temperamento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La manera de vestir, la manera de hablar. Todavía hay lucha con las corrientes del mundo. Todavía, aleluya, hay cosas que no las has cortado porque te cuestan. Alabado sea el Señor. Y eso ha limitado que el Espíritu de Dios descienda sobre tu vida con poder. Yo te estoy hablando de que tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, a donde tú vayas, el poder de Dios se va a manifestar. Cuando tú prediques la palabra, la unción de Dios va a descender. Cuando tú cantes, adores, alabes a Dios, los demonios van a tener que irse, porque en ti hay poder de Dios manifestado, porque el Espíritu de Dios, aleluya, ha descendido sobre tu vida con poder para llenarte. Alabado sea el Señor. Pero para esto necesitamos sometimiento, necesitamos obediencia. El Espíritu Santo en algunas iglesias lo tienen encajonado, lo han contrictado, lo han apagado. Aleluya, lo han sacado de la iglesia, lo han sacado de sus vidas para meter entretenimiento adentro de la iglesia, para meter shows, para meter drama, para meter pantomima, luces, para meter danzarina. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo ya no está y necesitan traer gente a través del entretenimiento, a través de otras alternativas humanas. Pero nosotros tenemos lo que necesitamos. Tenemos al Espíritu de Dios. Él es el que convence al hombre de pecado, de justicia y juicio. Él es el que redarguye. Él todavía está presente. Levanta la mano y adora al Padre. A su nombre, a su nombre.
Tercer resultado que vamos a obtener en nuestra vida cuando hacemos la voluntad perfecta del Padre. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se escuchó la voz del Padre por primera vez. Después de 400 largos años de silencio, el Padre desde su trono miró a la tierra y vio que su Hijo se había sometido, vio que su Hijo había obedecido, y el Padre dijo: ese es mi Hijo amado, ese es mi Hijo, en Él me ha agradado, me gusta. Ha entendido que yo soy su Dios. Ha entendido que yo soy su Padre. Ha entendido que yo soy el que gobierno. Ha entendido que lo que yo hago lo hago bien, porque lo hago perfecto. Alabado sea Dios para siempre. El Padre habló y dijo: ese es mi Hijo. Lo dijo delante de las multitudes. El Padre dio testimonio de su Hijo, y eso es lo que se va a manifestar en nuestra vida. El Padre dará testimonio de ti, dará testimonio que tú eres su hijo, dará testimonio que tú eres su hija, a pesar de tus debilidades, a pesar de las luchas, de las batallas, a pesar, aleluya, de que tú eres polvo, de que te hace falta la fuerza. El Padre testificará delante de Satanás, de los demonios, delante de los hombres, que tú eres su hija, como lo hizo con Job. No has mirado a mi siervo Job, como anda delante de mí. Míralo como anda Satanás. Alabado sea el Dios Todopoderoso. El Padre va a dar testimonio de quién eres tú. El Padre va a decir: me gusta, me agrada, que a pesar de la lucha, de la prueba, de la batalla, se ha mantenido fiel, que a pesar de las tentaciones, aunque ha temblado ante la tentación del diablo, todavía se ha mantenido fiel. Aunque le cuesta, todavía tiene un corazón dispuesto para agradarme. El Padre hablará de ti. El Padre dirá: ese es mi hijo, esa es mi hija, que a pesar de la batalla que tiene en la casa, a pesar de la enfermedad, a pesar del agotamiento, del cansancio, viene a mi casa, levanta las manos y me adora. Alabado sea el Dios de poder. El Padre dará testimonio de ti. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que muchos de nosotros nos preocupamos por lo que el hombre terrenal habla de nosotros. Aleluya. El hombre terrenal puede hablar hoy bien de ti, puede decir: ese es un hombre de Dios, ese es un siervo de Dios, pero ese sí es una mujer de Dios. Pero mañana, cuando tú hagas algo que no sea de su agrado, entonces la misma persona va a decir: es un carnal, es un rebelde, es orgulloso. Lo bueno de nuestro Dios es que lo que Él testifica hoy de ti, lo hablará mañana. ¿Sabes por qué? Porque en Dios no hay sombra de variaciones. Él es el mismo. Lo que Él habla hoy de ti, lo hablará mañana. Va a testificar el Dios de poder que tú eres su hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El mismo Dios que te mete en la prueba es el mismo Dios que te saca. Es el mismo. Él metió en la prueba a Job. Le dijo al diablo: le vas a tocar todo lo que tiene, menos su alma. El alma de él me pertenece. Y Dios le dio la autoridad al diablo para que le matara las gallinas que tenía en su patio, los hijos, los animales. Sus finanzas fueron arrasadas. Todo. Su salud fue tocada con una sarna en su cuerpo. Pero el Dios que lo metió en la prueba y testificó de él, al final de la historia lo levantó del polvo, de las cenizas, y lo prosperó y le duplicó lo que le había quitado. Por eso al final de la historia de Job vemos
llegamos a un jodo, no con sarna, no con un tiesto rascándose desesperadamente, sino un jodo que dice: de oídas lo había oído, mas ahora mis ojos lo ven. Alabado sea el Dios de poder, porque a través de la prueba, a través, aleluya, de la dificultad, cuando Dios te mueve, te lleva a llevarte a otros niveles, a otras dimensiones, Él te está forzando para que tú lo conozcas. Él te está forzando para que tú entiendas en realidad quién es Él. Alabado sea el Señor. Él te mueve, te empuja, te empuja, te empuja, te empuja a que tú entiendas en realidad quién es el Dios verdadero, quién es el Dios de poder, a quién es el Dios que tú alabas, quién fue el Dios que te llamó, quién fue el Dios que te ha capacitado cuando tú no eras nada, cuando no sabías hacer nada. Él es el Dios que te ha levantado para que seas, aleluya, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los que se creen fuertes, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era. Él tomó para mostrar su gloria. A su nombre, a su nombre. Por eso no te quejes cuando venga alguien de último y de repente lo veas acá al frente sirviéndole a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque aquellos que tienen años en la batalla que han tenido, no tomaron decisiones para someterse a Dios y se limitaron y limitaron las manifestaciones de Dios en sus vidas. Y cuando los que vienen de allá afuera, que han sido sacados de la droga, del alcohol, del basurero, que están allá y Dios los trae a este lugar, son personas que están de tal manera agradecidas que se entregan por completo al Dios Todopoderoso. Y con esa gente es la que Dios trabaja. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con esa gente es con la que Dios trabaja, con la que no pone trabas, con la que no pone tropiezo. No, cuando Jesús vio a Juan diciéndole: es que yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, Jesús le dijo: no, es que no se trata de hacer lo que a ti te parece o a mí me parece, se trata de obedecer al Padre. Esa es la gente con la que Dios trabaja, gente decidida, gente determinante, gente que esté, aleluya, enfocada en agradar al Dios que los llamó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué te voy a decir algo? Que en este lugar, esta iglesia donde Dios te ha plantado, aleluya, lo que viene son cosas grandes, son cosas poderosas, son cosas extraordinarias que no alcanzas a entender en tu mente humana. Alabado sea el Señor. Son cosas, aleluya, grandes, aleluya, cosas que oído no oyó ni ojo vio, son las que Dios tiene preparadas para este lugar, para este ministerio. Alabado sea el Señor. Por eso tú que estás aquí en la silla, déjate instruir, déjate pastorear, déjate formar por la autoridad que Dios ha puesto, aleluya, para que seas partícipe de la gloria que ha de desatarse en este lugar. Alabado sea el Dios de poder. Yo veía un río de gente, un río de alma, gente venía por esa puerta, gente venía entrando, aleluya. Es un lugar, aleluya, de refugio. En este lugar van a venir personas desahuciadas de cáncer, a este lugar van a venir gente atada, endemoniada. Dios los va a traer, Dios hará conocer este lugar en los alrededores. Será un lugar para Dios, por fama, por alabanza, para su gloria. Va a hacer cosas poderosas. Colócate de pie, colócate de pie. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes qué me decía Dios de los pastores de este lugar? Me hablaba en el secreto y me decía: he puesto mis ojos sobre ellos.
Pastor Jonás, Dios ha puesto su mirada sobre usted. Está agradado de ellos, de tus pastores. ¿Sabes por qué está agradado? Porque Él ha visto el corazón de ellos. En el corazón de ellos no hay avaricia. Ellos aman la obra de Dios. Se han desprendido de lo de ellos mismos para dárselo a Dios, porque para ellos lo primero es Dios. Y Dios lo ha mirado con agrado. Vienen cosas grandes para este lugar. No cabe en tu mente, en tu pensamiento, no cabe. Por eso déjate formar, déjate instruir, porque la visión es amplia. Esto que te estoy diciendo, yo no lo he hablado con el pastor. No hablo casi con ellos. Ando encerrada en mi habitación. Esto es un ministerio de formación. Déjate formar. Déjate instruir. Ámalos. Únete a la visión que Dios les ha entregado. Porque los pastores que se mueven en la dirección de Dios y que en su corazón no hay avaricia, en este tiempo son pocos. Son pocos, unos pocos. Levanta la mano. Dale gracias a Dios por la palabra. Dale gracias a Dios por su presencia. Dale gracias a Dios por su palabra. Su palabra es viva. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos instruye, nos nutre. Su palabra es poderosa. Gracias por tu palabra, Padre mío. Gracias por este pueblo. Gracias por los pastores, por sus hijos. Oh Dios de gloria. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú lo vas a hacer. Tú lo estás haciendo. Padre, gracias. Gracias. Gracias por la fuerza. Te pido que le des fuerza, Señor, a ellos. Ayúdalos. Ayúdalos, Dios, para que sigan adelante guiando a este pueblo. Para que sigan adelante instruyendo a este pueblo, Señor. Para que puedan, Dios mío, un día decirte: hemos cumplido con lo que tú nos mandaste hacer en esta tierra. Oh Dios de gloria, gracias. Gracias por los líderes, por los misioneros, por cada adorador, por cada persona, Dios amado, que está aquí trabajando en esta obra. Gracias, Señor amado. Dale gracias a Dios, dale gracias. Levanta tus manos y dale gracias.